Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Ay, entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Mi nombre es Jacqueline González y el día de hoy estamos de fiesta porque tenemos a una narradora, a una escritora de gran trayectoria. Es para mí un honor presentar a Ana Cristina Herreros Ferreira. De manera formal, pues quiero compartirles que ella es filóloga, especialista en literatura tradicional, escritora, editora, narradora oral y autora de libros de cuentos y de artículos sobre animación a la lectura y métodos de narración. Como editora comenzó a trabajar en Ediciones Ciruela en 1989, donde también dirigió una colección, la Biblioteca de los Cuentos Populares, y publicó 7 de sus libros. Como narradora es conocida con el nombre de Ana Griot. Seguramente muchas de ustedes, compañeras y compañeros, la conocen con este nombre. Y narra sus cuentos en diversas bibliotecas como las del Instituto Cervantes Amán, Estambul, Rabat, Dublín, Londres y Madrid. También desarrolla su oficio como narradora en teatros, cafés, cárceles, escuelas o parques públicos, mayoritariamente en España y Latinoamérica desde 1992. Sus obras la han llevado a ser invitada a diversos festivales a lo largo del mundo y algunos de sus libros han sido traducidos al catalán y al francés. En 2014 fundó la editorial Libros de las Malas Compañías, donde sigue ejerciendo su labor como editora y publicando sus libros. Tiene algunos premios y reconocimientos por su trabajo como investigadora en tradiciones orales, y sus libros de cuentos populares del Mediterráneo obtienen el diploma de honor de la Fundación Dieta Mediterránea, que es un premio que compartió con Michelle Obama. Por su libro Geografía Mágica obtiene el Premio Nacional del Ministerio de Cultura al libro mejor editado. Y también por su libro de Monstruos Españoles, el Premio Nacional del Ministerio de Cultura al libro mejor editado, en diferentes años. Pero el premio más reciente ha sido que el New York Times incluye a La verdadera historia de la ratita que nunca fue presumida en sus 25 mejores libros de literatura infantil y juvenil en el 2021. Y algunos de sus libros, solo por mencionar algunos, son Los cuentos del erizo, Libros de monstruos españoles, Libro de brujas españolas, La asombrosa y verdadera historia de un ratón llamado Pérez, Las 3 edades, Cuentos populares de la Madre Tierra, Cuentos populares del Mediterráneo, Geografía mágica, Estación invierno, Los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique. Y bueno, podríamos seguir y seguir, pero queremos escuchar a Ana y queremos que inicie compartiéndonos cómo fue esta Ana, un poquito de su infancia o su niñez de Ana Cristina. Bueno, pues yo nací en León, en un sitio del norte de España, y cuando era pequeña mi padre me llevaba todos los domingos a ver a una señora que tenía un pañuelo negro que ataba aquí con un doble nudo, tenía una ceja que le recorría la frente de lado a lado y una nariz ganchuda con una verruga y una barbilla picuda con 3 pelos muy blancos que cuando te besaba te pinchaba. Y mi padre me llevaba todos los domingos a ver a esta señora que tenía unas manos muy largas, con unos dedos muy fríos que cuando te acariciaba tú sentías todos los fríos del mundo que te recorrían el cuerpo. Y esta señora con la cara surcada de arrugas, nunca jamás de los jamases me contó un cuento, y era mi abuela, no era una bruja. Y no me contó un cuento porque ella perteneció a una generación de mujeres que tenían miedo, los hombres también, las mujeres doblemente, porque hubo un tiempo en el que en este país hubo una dictadura y a la gente que se significaba la paseaban. Que esto de los paseillos quería decir que te sacaban de tu casa a mitad de la noche y amanecías muerto en una cuneta, donde todavía siguen enterrados miles de personas esperando que alguien los saque de esas cunetas y sus familias recobren su dignidad.
Mi abuela no contaba historias porque tenía miedo, como tantos y tantas españolas de aquella época. Así que yo aprendí a escuchar el silencio y a querer a la gente que no tiene voz y que no cuenta, pero que cuenta más que nadie. Mi madre tampoco contaba cuentos porque ella era gallega en un momento en el que en este país las lenguas que no fueran el castellano estaban prohibidas y se consideraban de gente inculta. Así que mi madre, que no había ido al colegio y no sabía escribir y tampoco hablar en castellano, porque el castellano se aprendía en la escuela, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la intimidad, se hablaban las lenguas propias de las zonas de España. Cuando se casó con mi padre, iban en el tren camino de León, desde Galicia. Mi padre miró a mi madre y le dijo: ¡socorro! Que así se llamaba mi madre. Ni una palabra de gallego, que es la lengua de los brutos. Así que mi madre guardó silencio durante meses hasta que aprendió a hablar castellano. Y como tenía prohibido hablar gallego, no nos contó ningún cuento en gallego, porque ella los cuentos los escuchó en gallego y los tenía en su corazón en gallego. Pero como a tantas y tantas mujeres en el mundo a las que les prohíben hablar, cantan, porque las mujeres silenciadas cantan. Así que lo primero que yo recuerdo de ella es una nana, una canción de cuna, que ella cantaba, que dice: miña naiciña, como a miña no hay ninguna, que me quentaba cariña, co calorciño da súa. Y fue la primera aproximación que tuve a la literatura, el silencio de mi abuela, porque a veces la literatura calla, y las canciones con las que mi madre arrullaba mis sueños. Me tocó aprender a leer para escuchar los cuentos que ni una ni otra me contaban, y leí tanto que acabé en la Universidad de León. Luego estuve en Salamanca, me diplomé en Filología Italiana, me fui a Italia, volví a Madrid y en la Universidad Autónoma de Madrid me licencié y luego me doctoré en Lengua y Literatura Española Hispanoamericana. Hice mi tesis sobre tradición oral, sobre la literatura de la gente que, como no tienen letra, lo que sus producciones artísticas no se llaman literatura, se llaman folclore. Entonces, y sobre los límites también entre lo culto y lo popular, que siempre me ha interesado mucho los lugares de frontera. Así que esa es mi formación filológica. Empecé a trabajar muy pronto, emigrante en Madrid, en el mundo editorial, haciendo correcciones de estilo, editando, etc. Y en el año 92, cuando trabajaba como editora y estaba haciendo mi tesis, me topé con un narrador costarricense, Moisés Mendelevich, y me pareció tan impresionante eso que él conseguía en escena, que en ese momento abandoné la tesis y decidí formarme en todo eso que era la narración oral escénica. Estamos hablando del año 92. Y así fue como empecé a contar cuentos, de alguna manera llevada por el afán y por ese deseo, ¿no?, de recuperar esa voz que de niña me fue negada, y de trasladar todo ese silencio y de llenarlo de esas palabras que yacían en el silencio y que estaban allí ocultas, debajo de todo ese pozo de miedo y debajo de todo eso, ese pozo como de desprecio a lo que no era central, a lo que no era castellano, a lo que no era eso que configuró eso que se llamó el espíritu nacional. Pues muchas gracias, nos llevaste de tu infancia a cómo llegaste a las historias. Decidiste estudiar, ¿no?, filología. Entonces, yo te iba a preguntar justo esto, ¿no? ¿Cómo habían llegado las historias a tu vida? Y ya nos has hecho un recorrido de cómo empezaron a llegar a través de las nanas, de la tradición oral, ¿no? Y cómo tuviste que tomar la literatura porque fue lo que tenías, ¿no?, en la infancia. Entonces, ha sido muy bello escuchar como este recorrido. Y siempre platicas también de dónde surge el nombre de Ana Griot, que pertenecías a un grupo. Si quieres compartirnos un... Sí, cuando empezamos a contar historias en ese año 92 había sucedido una cosa, y es que en Siruela habíamos publicado un libro que yo edité, Narradores de la Noche, de Rafik Shami, un sirio afincado en Alemania que escribió en alemán este libro. Y en este libro habla de los jacabatis, los narradores de Siria. Los narradores de Siria, los jacabatis,
cuentan en cafés, no cuentan con niños. Nunca se le ha contado cuentos a los niños, es una cosa súper moderna. Entonces, ellos cuentan en los cafés tradicionalmente y contaban con adultos y adultas. Bueno, con adultos sobre todo, porque las adultas no iban a los cafés, se quedaban en el ámbito de lo privado, ¿no? Y tenían una técnica para fidelizar a la clientela y es que dejaban el cuento inconcluso. Empezaban un cuento y cuando estaban en el clímax lo interrumpían y al día siguiente acababan. De manera que quien había escuchado el comienzo del cuento volvía al día siguiente al café a escuchar el final del cuento. Esto es la técnica que usó Sherezade en Las Mil y una Noches para mantener su cabeza sobre los hombros. Y este libro de Rafik Shami, Narradores en la Noche, donde se habla de estos narradores, se volvió un bestseller en España en este año, en torno a los años 90, 1990, por ahí es este libro. Y de pronto los cafés teatro, donde había pequeñas piezas teatrales que se hacían mientras la gente se tomaba una copa, o también canciones de autor, cantautores que cantaban, venían Pedro Guerra y todos los cantautores que venían pues de la periferia, ¿no? De Canarias, la periferia en un sentido amoroso, quiero decir, ¿no? De Canarias, de Extremadura, era el momento de Luis Pastor, de Pedro Guerra, de todos estos, ¿no? Tocaban sus canciones en ese momento en que empezaban a ser artistas. Entonces estos dueños de cafés leyeron este libro, Narradores de la Noche, y pensaron en la posibilidad de llenar sus cafés con cuentos como sucedía en Siria. Y fue así como se pusieron en contacto con algunas personas que contaban de una forma informal, con adultos siempre, porque a los niños se les contaban cuentos, se les leían cuentos en las bibliotecas los sábados por la mañana. Toda esta corriente de sacar los cuentos de la escuela y llevarlos a la biblioteca la lideró una mujer argentina muy querida en Madrid que se llamaba Ana Pellegrín. Y entonces en los cafés empezamos a contar, pero solo con adultos. Y fue así como la gente que salíamos de los talleres de Francisco Garzón Céspedes, en ese momento conocí a Armando Trejo también, pues de pronto esta gente que salíamos de un taller, ese grupo, hermanados por todo eso vivido en los talleres, configurábamos un grupo, nos instalábamos en un café teatro y nosotros gestionábamos los cuentos en ese café. Lo hacíamos no todos los días como hacen los sirios en los cafés, sino una vez a la semana. Entonces, el miércoles se contaba en el Café Libertad, el jueves se contaba La Flauta Mágica, el miércoles se contaba en la Taberna Encantada, el martes se contaba en el Café de la Palma, etc. Entonces, todos esos narradores que salimos de esos grupos de los talleres de Garzón, pues nos pusimos nombres porque era importante, ¿no?, llamarlos de alguna manera como colectivo. Y fue así como surgieron los nombres de muchos de esos grupos, Cuanto Cuento, Trécola, Palique. Y los narradores de aquella época nos conocemos por el nombre del grupo al que pertenecíamos, ¿no? Y es Concha, la de Cuanto Cuento, Cristina, la de Trécola, Magdalena, la de Palique. Entonces, nuestro apellido era la gens, ¿no? La pertenencia a ese grupo de narradores. Y nuestro grupo de narradores se llamaba Griot. Éramos el grupo Griot. Entonces, a mí empezaron a llamarme Ana, la de Griot, y con Ana Griot me quedé. Sin saber mucho que este nombre, que de alguna forma yo no elegí, sino que fue producto del azar, de pronto se configuró en algo que trazó mi camino como escritora, como editora y como narradora, que es mi trabajo en África. Porque Griot es el nombre común que designa a los narradores y a las narradoras. Las narradoras es Griotte, porque es un nombre adaptado a la fonética y a la grafía francesa. Entonces, designa a los narradores de la zona del desierto del Sahel, del África subsahariana noroccidental, la tripa que le sale a África hacia América, de donde salió la mayor parte de las personas esclavizadas. Y allí estos narradores pertenecen a sociedades islamizadas y se han establecido en castas. Y una casta es la de los griots, que son los narradores. Antiguamente el griot era el que acompañaba al rey y el que, como mantenía la memoria de todo lo que había sucedido en su comunidad, tenía esa sabiduría. No hagas esto porque en aquel momento alguien hizo esto y mira lo que pasó. Y le contaba la historia, ¿no? No contaban solo cuentos, también contaban las historias. Hay que tener en cuenta una cosa súper importante y es que en África la mayor parte de la historia, la literatura, la música, las artes escénicas pasan por lo oral. Eso no quiere decir que no tengan literatura y que tengan folclore, tienen literatura, pero oral.
porque en África hay más de 2000 lenguas y prácticamente ninguna se escribe. Y las que se escriben desde hace muy poco tiempo. Es por eso, por lo que todo esto, todo lo que sucede escénicamente y todo lo que sucede políticamente, educativamente, históricamente, transcurre en lo oral. Así que estos griots eran los depositarios de la historia y de las historias de la comunidad. Esto tradicionalmente. Existe un mito que habla de cómo surgieron estos griots y dicen que en un pueblo en África sucedió algo prodigioso. Y esto prodigioso que sucedió fue que murió un señor, que podría no parecer prodigioso porque nos morimos todos, pero es que se murió con una tremenda erección africana. Y no podían enterrarlo porque se le quedaba la erección fuera. Así que el jefe del pueblo decidió bajar aquella erección de la manera más natural que se le ocurrió. Pidió a la primera mujer que yaciera con él. Y yació. Y se quedó embarazada. Y parió un niño que desde el primer momento se reveló como un ser dotado con el don de la palabra, porque aquel niño era hijo de un muerto y por lo tanto conocía las historias de los que están bajo la tierra. Y como era hijo también de una viva, las traía a los que todavía caminamos sobre la tierra, para que no nos olvidemos de quiénes somos, para que no nos olvidemos de a dónde vamos y para que no nos olvidemos de dónde venimos. Es así como cuentan en África cuál es la función social de los que contamos historias. Mantener viva la memoria de los que ya no están, ser la voz de los muertos. Eso que llamamos identidad y eso que llamamos memoria. Así que fíjate qué importante. Fue así como con este nombre griot, el azar también de pronto me llevó a África y empecé a escuchar sus tradiciones orales en sus lenguas, a hacer trabajo de recopilación de esas lenguas, de grabar todas esas lenguas que algunas están en estadio de desaparición porque las etnias que hablan esas lenguas están siendo exterminadas por la codicia de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a publicar esos libros, etcétera, ¿no? A hacer todo ese trabajo de recopilación, de escucha y de edición de todas esas tradiciones orales africanas. Me vas llevando, voy imaginando, voy hilando, me encanta. Justo ahora llegaste tú al tema de África y bueno, yo tengo un amor muy especial por los saharauis, porque tenemos esto en común de haber viajado al Sáhara y justo yo hice un proyecto, yo trabajaba con niños dando el taller de teatro y junté 223 cartas de niños mexicanos, que algunas cartas llevaban una paleta, otras llevaban una pulsera, y yo me fui así, no pensé si en el aeropuerto me iban a detener o me iban a decir, esto es dulce o esto no se lleva o esto no pasa, pero las cartas pasaron, llegaron con una escuela de Esmara, ahí los niños las recibieron y también contestaron las cartas y me traje la respuesta de regreso. Y en este lugar también, pues estuve en el centro de personas con discapacidad y me traje estos que realizan ahí, ¿no? Y que en la parte de atrás traen alguna frase. La solidaridad y la hermandad es el camino más bello para llegar al amor. Y, bueno, y recuerdo que cuando llegué a este lugar había un letrero que decía, en este lugar no florecen plantas, florecen personas. Y fue un viaje que me transformó, me cambió la vida, porque cuando yo decidí hacer ese viaje fue el primer viaje en el que yo salí al extranjero. Mis papás me apoyaban completamente, pero la familia extensa, ¿no? Mis primos, mis tías, no, ¿cómo vas a ir a un lugar donde los pozos de agua están contaminados, puede haber enfermedades? Pero yo seguí mi corazón, crucé el Océano Atlántico y la verdad es que cuando regresé fui otra. Cambié completamente mi manera de ver la vida y cuando me encuentro con este libro, pues quedo encantada, ¿no? Porque en las noches yo lo leía y recordaba esas noches estrelladas
esas estrellas limpias, puras, esa luna sin nada. Y pues me encanta ver estas historias en el libro, porque cuando yo fui, pues me di cuenta que sí, había muchas historias, principalmente de las mujeres, porque las mujeres tienen un papel muy importante. A mí me tocó estar el 8 de marzo en una asamblea, o sea, el viaje coincidió con esa fecha, y yo, pues no entendía, pero pedía que me hicieran la traducción, eh, porque estaban hablando en Hassaní, y bueno, estaban hablando justo de que las mujeres habían tomado las riendas del lugar porque pues los hombres siempre estaban como en la frontera con Marruecos, en otras actividades, y ellas eran las que habían tomado todas las riendas de los campamentos saharauis. Y pues a mí me encantaría que nos compartieras cómo fue esta experiencia para ti en el Sáhara. Bueno, fue maravillosa y también fue muy agridulce todo ello, ¿no? Porque yo había estado primero haciendo un trabajo de campo en España con las mujeres saharauis que viven en España. Y eran muy elusivas, me costaba mucho que me dijeran dónde vivían, etcétera, ¿no? Porque es maravilloso Sáhara y todo es increíble, pero también es verdad que en España y también en el Sáhara, a pesar de que, bueno, es de las sociedades islámicas o islamizadas, digamos, son las más permisivas con las mujeres de alguna manera, pero también es verdad que las mujeres tienen un papel de cuidar el pueblo, de cuidar a los niños y de parir, pero a veces ves también mujeres que son profesionales, que tienen una formación increíble, que no pueden desarrollar. Mientras que los hombres viven en España o viven en Venezuela o viven en Cuba o viven en otros lugares desarrollando sus profesiones. Entonces, eso es una cosa que choca mucho. Pero sí es verdad que este milagro, ¿no?, de ese pueblo que ha conseguido en la Hamada, en el desierto árido de Argelia, en un lugar donde no había absolutamente nada. De hecho, a mí la gente que se preocupa por las enfermedades en el Sáhara me alucina, porque en el Sáhara no viven nada, ni siquiera los virus. O sea, es tremendo, solamente los saharauis que han logrado ese milagro de vivir allí, ¿no? Y es verdad que es un lugar sobre todo de mujeres, para bien y para mal. Por un lado, tristemente, porque siento que tampoco tienen las mismas oportunidades que los hombres, pero por otro lado es verdad que son mujeres con un poder increíble, con una formación impresionante. Y ese libro recoge las ilustraciones hechas por las mujeres con henna, y escuchamos solamente a las mujeres, no escuchamos a los hombres, porque también es verdad que en España hay todo un movimiento que se llama la generación de la amistad, donde mayoritariamente hay hombres que escriben poemas, y ellas tienen unas composiciones poéticas que se llaman Tebra, que también están como denostadas porque son orales, fíjate, otra vez, ¿no? Y es que a mí me contó una mujer allí que no está bien visto que una mujer en público diga qué siente, pero lo puede cantar. Y esas son sus Tebra, ¿no? Entonces hice un trabajo de campo de recoger historias de las mujeres saharauis que viven en España, y estuve con una mujer absolutamente portentosa e increíble, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis Canarias, que está en Tenerife, Sukeina, una mujer increíble, cuya madre fumaba y conducía un jeep en un momento donde las mujeres en España llevaban todas pañuelo, iban tapadas y no mostraban ni los talones, ¿no? Entonces, bueno, es muy impresionante porque además el Sáhara fue una provincia española. Ellos fueron españoles y España abandonó a Sáhara de una forma absolutamente vergonzosa. El primer país que reconoció la República Árabe Saharaui Democrática fue México. Y por eso también ellos tienen una relación con México muy especial. El prólogo del libro lo escribió Hadija Hamdi, la viuda del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática que acababa de morir. Ella estaba de luto y por eso no la conocimos personalmente. Estuvimos en Dakhla, en las wilayas, claro, no en el Sáhara ocupado. Estuvimos también en Bojador y en Esmara. Y fue impresionante porque primero yo recogía los cuentos, viajaba con el ilustrador como siempre, pero como era un chico, los trabajos de escucha los hacía yo sola. Entonces el Frente Polisario, que financió nuestro viaje y nos apoyó de una manera absolutamente increíble, y habían hecho los primeros contactos y nos habían asignado familias donde vivir para que no viviéramos en protocolo,
que es donde viven los extranjeros que llegan a los campamentos de saharauis, no por nada, sino para que estén protegidos porque hubo un año un secuestro. Entonces, bueno, pues nosotros aprovechamos el FISAHARA, que es un festival de cine, y nos fuimos durante el FISAHARA, nos quedamos en casa de unas mujeres, allí con una periodista francesa y con una gente que había ido al FISAHARA también, y fue maravilloso porque yo por las mañanas hacía mi trabajo de escucha que el Polisario me había concertado, llegaba a las jaimas, a los lugares donde viven, las tiendas de campaña donde viven. Entonces era muy loco porque yo sacaba mi grabadora para grabar y me decían, todavía no, vamos a jugar. Y sacaban un palo con muchas puntas y empezábamos todas a jugar, porque no era solamente una mujer y yo, eran más mujeres que se habían convocado al llamado del Polisario. Entonces empezábamos a jugar a un juego que yo desconocía, que se tiraban como unos palos, como un micado, y con el resultado de los palos, que yo no entendía, movían las puntas. Y yo perdía todo el rato, entonces se reían de mí, claro. Y cuando ya llevábamos una hora jugando, yo decía, ¿ya? Y me decían, no, ahora vamos a tomar el té. Y entonces encendían el infiernillo, cogían el agua, la calentaban y se toman 3 tés. Fuerte como la vida, amargo como el amor y suave como la muerte. Y cuando ya habíamos tomado los 3 tés me decían, ahora sí. Claro, yo aprendí que cuando tú vas a escuchar a un grupo de mujeres es muy importante generar un ambiente donde haya intimidad, porque ellas no son narradoras profesionales, no se suben a un escenario a contar, necesitan intimidad para contar como todas las mujeres. Las narradoras profesionales creamos esa intimidad en el escenario, pero ellas necesitan crear esa intimidad. Y no es fácil crear intimidad con alguien que viene de España, el país colonizador, con alguien que lleva pantalones cortos o largos, da igual, o falda, da igual también, ¿no? Pero que se viste de una manera diferente, con alguien que tiene derecho a estar allí y a irse cuando quiera también, con alguien que no está en las condiciones que ella, ¿no? Entonces, ellas necesitaban todo ese preludio, ¿no? Para colocarnos a los ojos, donde yo perdía en un juego frente a ellas y donde ellas me ofrecían el té como si fuera una más. Y entonces ya me contaban. Grabé los cuentos de Hassanía y luego por las mañanas en los bubixer, en las bibliotecas, que Gonzalo Moure y otra gente levantaron en los campamentos de refugiados, al principio de una manera móvil en camiones y luego ya de una manera fija. Allí en esos bubixer, los chicos de la biblioteca, que afortunadamente casi muchísima gente habla español, porque los niños vienen a España con un proyecto que se llama Vacaciones en Paz y es muy gracioso además, porque vas caminando por los campamentos y los niños te hablan con acento de la península ibérica. Entonces hay niños que te hablan con acento gallego, niños que te hablan en catalán, niños que te hablan con acento de Zug, niños que te hablan como si fueran maños. Entonces es muy divertido porque es de pronto estar como en toda España a la vez allí en esos campamentos, ¿no? Y entonces ellos me traducían al castellano los cuentos y ilustramos, como decía, con las mujeres con henna y con los niños haciendo collage. Y hicimos este libro tan bonito. Este año queremos traducirlo a Hassanía y a ver si se da la oportunidad y hacer un proyecto que tenemos con esa colección que se llama Serie Negra, Mini. Hacemos un libro más pequeñito que ese que tú tienes y hacemos libros, el que hemos hecho hasta ahora lo hicimos con los cuentos de Senegal, hicimos 1000 libros en francés, 1000 libros en castellano y cada vez que se compra un libro en castellano entregamos uno gratis en Senegal en francés y conectamos a los lectores para que lean juntos. Entonces ahora queremos hacer eso con este libro, con los cuentos del erizo Mini, para conectar lectores, queremos publicarlo en Hassanía y en castellano y para conectar lectores en castellano y en Hassanía de ambos lugares, ¿no? Del Sáhara y de la península. Entonces, bueno, fue una experiencia absolutamente maravillosa. Me pareció tan prodigioso todo lo que sucede en el Sáhara. Me parece tremendo cómo han sufrido el abandono de España, el abuso de Marruecos. Ahora mismo hay una guerra, los están matando a golpe de desinformación porque los medios de comunicación no se hacen eco de esta guerra horrible, porque hay una franja, como bien sabes, que es una franja liberada, el Sáhara libre, y continuamente Marruecos rompe los tratados. De hecho, ellos cesaron el fuego en un momento en el que había unas hostilidades muy acendradas porque la ONU medió y se firmó un acuerdo en el que Marruecos se comprometía a que hubiera un referéndum que nunca ha habido.
a pesar de que Marruecos ejerce una represión absolutamente bestial sobre los territorios ocupados. Entonces, bueno, pues además de que nunca ha habido el referéndum, han plantado en la frontera de Sáhara con minas antipersona y están sembrando el terror entre la población saharaui. Los bombardearon con napalm, que eso estaba absolutamente prohibido. Y ves hombres mayores con el cuerpo totalmente quemado. Entonces, continuamente hay una violación de los derechos humanos de Marruecos a la población saharaui ante la mirada de Europa, sobre todo de Francia, aliada de Marruecos, y de Estados Unidos, que miran a otro lado y que, como tienen derecho a veto en la ONU, pues impiden que se cumplan los acuerdos de paz. Por eso ahora mismo están en medio de una guerra tremenda, una guerra que, como todos sabemos, al final quien pierde siempre es la gente más humilde. Sí, pues justo lo que tú dices de dar voz a quienes no la tienen y el hecho de haber viajado y de poderle darle voz a las mujeres para que ellas pudieran contar toda esa cultura que está ahí y que podamos tenerla, ¿no? Que podamos disfrutarla, como tú dices, de las ilustraciones que fue que estuvieron pues involucrando, ¿no? Todo el trabajo de ellas, que me parece hermoso, me parece, y la verdad es que yo me doy cuenta cómo estamos conectados cuando leo los pequeños cuentos de Shertat, porque digo, claro, acá es Pepito o es Juanito el de los chistes, porque estos cuentos ya los han reducido a chiste, a más anécdota y a chiste, que a una historia tradicional y poder conectar con estas voces es como decir, España, África, México, ahí están las historias, ¿no? Conectadas, originales. Y pues como dice Eduardo Galeano, ¿no? Los hijos de las nubes, en este caso yo diría las hijas también de las nubes, porque siempre buscan la lluvia, pero también buscan la justicia, que es más escasa que el agua en el desierto. Esa justicia de regresar a esa tierra que les fue robada, que les fue quitada, como lo mencionas, por Marruecos, y que son personas que están ahí sobreviviendo, resilientes, que están ahí, es un pueblo completamente resiliente en medio del desierto, que todos llegamos y nos sorprendemos de cómo pueden estar ahí, cómo han sobrevivido, y después nos damos cuenta por qué, porque realmente tienen un espíritu y una forma de ver la vida que les genera estas posibilidades, ¿no? De crear, de construir. Con lo que nosotros consideramos basura, ellos pueden construir juguetes, lo que quieran, ¿no? Entonces, pues sí, darle voz a los que no la tienen y en este caso dar voz a este suceso que está ahí, que pasan los años y que por más que se den referéndums o se diga, no pasa nada y la situación pues sigue ahí, pero es importante nombrarlo, decirlo. Y bueno, ahora pasando con la voz de las mujeres, precisamente que tú decías, ¿no? Que los hombres pueden salir, que pueden, a lo mejor están más escritos de los hombres que de las mujeres. Las primeras contadoras de historias fueron mujeres. Las primeras, las del medio y las últimas. Somos las mujeres, los depositarios de la memoria oral. Lo que pasa es que no se nos ve porque las mujeres tradicionalmente no ocupamos espacios públicos y si los ocupamos a veces nos toca vestirnos de hombre para eso, ¿no? Y adoptar los modos masculinos. Las mujeres siempre hemos reinado en el ámbito de lo privado, en torno a la luz, en torno a la hoguera, en torno a la lumbre, a ese calor, a ese fuego que transforma lo crudo de lo cocido y da origen a la cultura y al ser humano y que también transforma la palabra en relato, ¿no? Somos las dueñas del fuego, somos las dueñas de la palabra y somos las dueñas de lo que alimenta tanto eso que nos llevamos a la boca en forma de platos de comida, como eso que nos entra por las orejas y alimenta nuestra alma, que son las historias, donde siempre reina la justicia. Así que los primeros narradores seguro que fueron narradoras y los últimos narradores serán también narradoras.
Ah, bueno, las últimos también serán narradoras. Pues muchas gracias. Yo sé que tienes un libro sobre las brujas españolas y me gustaría que compartieras qué son las brujas, quiénes son las brujas en este universo de historias que siempre hay una parte que siempre las ha puesto cuando no se hace como un análisis como el que tú haces, siempre es mirar a la bruja como la mala, como todo lo horrible que sucede es culpa de la bruja, ¿no? Todo lo queremos echar ahí, depositar ahí. Pero, ¿qué fue lo que tú encontraste? Si nos puedes compartir. La bruja así, ¿no? De la fea, la mala, la vieja, es una visión desde el patriarcado y sobre todo desde estas espantosas películas de Disney, absolutamente, ¿cómo decirlo?, imbuidas de esa moralidad represiva y pacata que tienen sus vecinos del norte. La bruja es, en todos los cuentos tradicionales, es una mujer de poder, no necesariamente es mala. Bruja, hada y hechicera son la misma. El hada no es joven y la bruja vieja. Eso es una cosa de Disney y de las empresas de lo fílmico para niños. Sucedió una cosa muy tremenda con los cuentos tradicionales y fue que de pronto se entendiera que eran cosas para enseñar a los niños. Y de pronto los niños, también las mujeres, se convirtieron en una cota de mercado muy importante. La mayor parte de la producción de libros en el mundo, el negocio más fértil es la literatura infantil y juvenil. Porque un padre se puede privar de un libro para sí, pero a su hijo no le privan un libro. Entonces hay ahí una cota de mercado impresionante que lo saben las grandes cifras y los grandes mercados y generan objetos fácilmente vendibles y muy reconocibles. Pero los cuentos tradicionales donde hay mujeres de poder, brujas, hadas, hechiceras, no son nada simples, hablan el lenguaje de lo simbólico, que es el único lenguaje universal que hay, no es el inglés, es el lenguaje de lo simbólico. De hecho, el español lo habla muchísima más gente. El lenguaje más hablado en Estados Unidos es el español, no es el inglés. En fin, pero claro, es la lengua de los negocios, ¿no? Pero volviendo a las brujas, que me voy. Las brujas son las mujeres que tienen mucha experiencia, porque han vivido mucho. Por eso son ancianas, brujas, hadas y hechiceras. Esta experiencia y este conocimiento les da una cosa maravillosa que se llama libertad. Y por eso son temidas, sobre todo porque demuestran que se puede vivir sin un hombre. Las brujas de los cuentos no tienen marido. Son o viudas o mujeres que han decidido vivir solas. Y que de pronto una mujer viuda o que una mujer que ha decidido vivir sola pueda vivir y tener poder es algo que en una sociedad patriarcal basada en la división del trabajo, o sea que la mujer trabaja doblemente en casa y fuera de casa, viene mal, porque de pronto igual aprendemos que no necesitamos un hombre para vivir. Y eso sí que es revolucionario, aprender que no necesitamos un hombre para vivir, que si vivimos con un hombre es por otra cosa, no es por necesidad. Es porque lo decidimos, porque lo elegimos, porque lo deseamos, no porque no podamos vivir sin ellos. Podemos vivir sin ellos y ellos y nosotras también, obviamente. Entonces hay este punto, ¿no?, de la bruja, que es la que demuestra con su experiencia que no necesita un hombre para vivir. Por eso se las echaba de los poblados y se las alejaba de los pueblos y se las demonizaba. En el libro de brujas que has mencionado y sobre todo brujas de los cuentos, brujas que aparecen en cuentos tradicionales, no hay brujas históricas, hay brujas de los cuentos tradicionales. Está la construcción de la bruja como la mujer de poder independiente que sabe que puede y que usa su poder. Y se comporta con quien tiene enfrente según sea la naturaleza de ese que tiene enfrente. El heredero, las brujas contemporáneas de los cuentos tradicionales, que viven en los cuentos tradicionales de todo el mundo hoy en día, son herederas, son descendientes de Circe, la hechicera, o a la que se le ha llamado hechicera porque es una diosa, con la que se encuentra Ulises, que convierte a los marineros que se comportan como cerdos, los convierte en cerdos. Porque lo que hace la bruja es convertirte o tratarte según es tu naturaleza. Eso hace la bruja. Por eso, claro, mala, ¿por qué? Porque no se somete, mala porque hace todo lo que no está bien visto en una mujer, ¿no? No lleva pañuelo en el pelo,
muestra su pelo, que es el símbolo de la feminidad y del pelo desatado además de la libertad, se ríe y enseña los dientes. A mí siempre me ha sorprendido mucho, bueno, en México y no en México, en España hace no tanto, ¿no? Cuando vas a una comunidad que las mujeres se ríen y tapan la boca y esconden la mirada, porque está muy mal visto reírse sonoramente, ¿no? Eso no lo hace una mujer, pues la bruja lo hace. Baila por la noche, baila con otras mujeres, cocina junta, cocina con otras mujeres, porque lo que hace la bruja es ser capaz de generar una red de mujeres. Y eso está muy mal visto también, porque la mujer solamente tiene que pensar en su marido, no en sus amigas, no en sus vecinas, no en otras mujeres, sino en su marido en la casa, el marido, los hijos, ¿no? Esto nos enseñan desde que somos bien pequeñitas. Sin embargo, la bruja rompe con todo eso y lo que hace es salir cuando le da la gana, incluso de noche, bailar bajo la luz de la luna descalza, gritar o cantar a grandes voces, mirar a los ojos también, que las mujeres nos han enseñado siempre a bajar la mirada, porque las mujeres que miramos a los ojos de los hombres estamos provocando. Y luego, claro, nos violan, ¿no? Pues la bruja mira a los ojos y se ríe mostrando los dientes. Eso es una bruja. Eso que en mi país se llamaría una mujer descarada. Eso es la bruja. Una mujer libre, una mujer sabia y una mujer con poder. Wow, a partir de ahora ya no seremos la red de narradoras, seremos las brujas narradoras. Generando red. Total. Generando redes. Sí, y ahora recientemente que te nombraron en el New York Times con esta historia de la ratita, que no era presumida, leí un artículo en el que explicabas la profundidad de esta historia, que dices que encontraste como el original o lo más original, y al final dices, bueno, ya como el teléfono descompuesto que hemos venido escuchando de esta historia, nos dice, bueno, esta es la manera en la que construyeron esta historia porque quieren mujeres o niñas obedientes, calladitas, que piensen en casarse, pero tú nos planteas, dices, bueno, el que sea original no significa que tenga que ser una historia desde el patriarcado, porque muchas veces justo ir al original nos lleva a encontrar que estas historias no tienen nada que ver con el patriarcado, sino todo lo contrario. De hecho, la gente que se dedica a hacer versiones edulcoradas es porque es gente vaga, que no se va a mirar las fuentes y que no investiga, porque tradicional quiere decir que perviven variantes, no que habla de las tradiciones. Y hay muchas maneras de contar un cuento, y en la tradición oral hay muchas versiones. El problema es que los grandes recopiladores han sido hombres vinculados a la Iglesia, que han escrito las versiones que les parecieron más aptas para su ideología y para educar a las niñas. Por esa razón, los cuentos que nos han llegado, algunos, son muy patriarcales y son muy machistas. De hecho, los cuentos no se contaban a adultos, se le contaban también en África no se le cuenta a los niños están y los cuentos se los cuentan unos a otros. Yo cuando llegué a montar una biblioteca en Senegal y le pregunté al bibliotecario, ¿a quién le contéis cuentos a los niños de niños? Y me miró con cara de estás tonta y me dijo, si le contáramos a los niños cuentos de niños, ¿cómo se iban a hacer adultos? Lo que pasa es que en esta sociedad moderna no queremos que los niños crezcan. Queremos que sigan siendo niños porque así siguen bajo nuestro dominio. Si son menores de edad, tenemos poder sobre ellos, que es una cosa espantosa, pero que está ahí también. Y fíjate, todo este tema, ¿no? de las versiones y de los cuentos. De hecho, ni siquiera es la ratita, es la rata, que nunca fue presumida. Porque hay esta a veces costumbre también de diminutivizar todo, ¿no? Minorizando a los niños y a las mujeres también, ¿no? Ese cuento de la rata se contaba a las niñas, se lo contaba a las mujeres entre ellas, cuando había niñas, para que aprendieran que si te eliges un depredador, estás en peligro. Y que te come, te come. Que la única manera es irte. Y esta rata no es presumida. Se compra, barre su calle. Fíjate, la rata nunca se encuentra una moneda barriendo su casa. Barre la calle, que es el espacio público.
se ocupa de lo público, de lo comunitario. Y en ese ocuparse de lo público, de lo comunitario, se encuentra una recompensa, porque aquel que se ocupa de lo público encuentra una recompensa de lo de todos. Fíjate qué llamamiento a romper con esta idea súper individualista, ¿no? De que nadie te ayuda, de que todo para tu casa, para tu familia, para no sé qué, para no sé cuál. No, 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 hay que barrer la calle. Esta barre la calle y se encuentra una moneda. Y se pone a pensar, porque no es una tonta. ¿Qué me compraré? ¿Qué me compraré? ¿Qué me compraré? ¿Me compraré nuecesitas? Ay, no, no, que tendré que barrer las cascaritas. ¿Me compraré almendritas? Ay, no, 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 que tendré que barrer las cascaritas. ¿Me compraré castañitas? Ay, no, no, que tendré que barrer. ¿Qué me compraré? ¿Qué me compraré? ¿Y qué se compra? No se compra un lazo. Se compra un repollo, una col, una berza redonda como el mundo, porque quiere hacerse una casa. Porque esta rata que barre el espacio público, que se ocupa de lo comunitario, quiere tener una casa propia, no ponerse un lazo para que la elija nadie. Y se hace una casa. Con las hojas más gordas se hacen las paredes y con las más finas las sabanitas. Y se pone en su balcón, porque se hace una casa con balcón y todo. No una casa cerrada, una casa para mirar al mundo, con ventana y balcón. Y allá que se pone en su balcón. Y entonces pasan primero los perros, después pasan primero los burros, esto depende de las versiones, los patos, los gatos, y al final pasan gatitos pequeños. ¿Y qué hace esta rata? Elige mal, porque elige por el oído, y por el oído no se elige a un hombre. Porque si eliges por el oído, te acabas eligiendo como compañero al que te canta canciones de Silvio Rodríguez, y ese malo. Porque te canta y nada más. Luego de compañero, nada. Pues ella se elige por el oído. Y quiere casarse con un gatito, pero no es tonta. Busca un gatito pequeño y cojo. Porque piensa, este depredador, pero poco. ¿Cuántas veces, ¿no? Nos encontramos en relaciones, ¿no? De un hombre que le ha sido infiel a su mujer, ¿no? Por ejemplo, y tú dices, ¡guau! Pero a mí no me va a ser infiel. Pues a ti también. Pues esta ratita igual. Se elige al gatito pequeño y dice, este cojito, que este no me va a hacer daño, porque es pequeño y cojito. Y se casa con él. Y esa noche se celebra el banquete y come pastel hecho con comida de gato. Y esa noche le sienta fatal a la tripa. Primera señal. Y entonces se hace caca las sábanas. Este cuento habla de que es muy importante atender a las señales. Se hace caca las sábanas y se va al lavadero a lavar las sábanas y se cae dentro del agua. Y viene el gatito a sacarla del agua. Y la saca del agua porque es un buen marido, no es mal marido. La saca del agua y la pone debajo de una almendra a secar. Ella no ha atendido a la señal de que su alimentación y la de su compañero no es compatible, y compañero es con el que compartes el pan. Compañero. Por lo tanto, un gato no puede ser compañero de una rata. Así que se queda debajo del árbol, se cae una almendra y el gatito va a buscar hilo para coserle el morrito. Porque no es un mal marido. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Esas mujeres en España que mueren a manos de sus maridos, ¿no? Los vecinos. Si era una pareja que se quería muchísimo, si él no era un mal marido, ¿no? Pero era un depredador. Bueno, pues el gatito va a buscar hilo para coserle el morrito. Primero va a la costurera, le dice, si me das cerdas para hacerme un cepillo, va a buscar al cerdo. Si me das pan, va a buscar al panadero. Si me das harina, y se va enredando y va haciéndose cada vez más grande. Va a ver al pozo, al campo, si me das trigo para el molinero. Va a ver al pozo si me das agua, porque el campo tiene sed. Y va a ver al espartero para que le dé cuerda. Y el espartero le dice, no, no te doy. Porque hay veces que uno pide y no le dan. Y el gatito se vuelve donde está la ratita. Y cuando llega ve que tiene el morrito roto. Y no tiene hilo. Porque el espartero no le ha dado cuerda para que el pozo eche el agua adentro. Como no tiene agua, no se le ha podido dar al campo. El campo no le ha dado trigo. El molinero no le ha dado harina. El panadero no le ha dado pan. El cerdo no le ha dado cerdas y la costurera no le ha dado hilo. Así que no tiene con qué coserle el morrito. Y como le sangra un poquito el morrito, saca su lengua de gato y le pega un lametón. Y en ese momento recuerda que es un gato. Y abre su boca y se la come. Chicas, si sois ratas, no os caséis con un gato, porque tarde o temprano acabaréis en el plato. Y este cuento cuenta eso.
no, nunca elijas un depredador. Si ves señales, sal corriendo. Eso contaba este cuento, ¿no? Pero fíjate, ha llegado la versión de la ratita, del lacito, porque en España las monjas tomaron estos cuentos y los convirtieron en cuentos aptos para la educación de las niñas, y las niñas se educaban para ser esposas, buenas esposas. Y el honor del hombre dependía de que su mujer fuera recatada, porque si iba muy adornada, concitaba las miradas de otro hombre. Por eso las mujeres no miran directamente, sino que miran al suelo, porque así no existen. Por eso las mujeres no ríen en voz alta, porque tienen que ser seres inexistentes. Existe el marido, la mujer no. En todas partes, además, en una manera o en otra manera. Tenemos esa tendencia a pensar que en el mundo árabe las mujeres están más sometidas, y tampoco es tan cierto. Yo he estado en Jordania, en Marruecos, en la India, y las mujeres en la intimidad son muchísimo más libres que nosotras. No ocupan espacios públicos, pero ¿cuántas amigas no tendremos que se anulan y se quedan cuidando a sus hijos para que sus maridos prosperen y para que sus maridos crezcan en sus trabajos y tengan puestos de más responsabilidad? Pues esto es un poquito lo mismo que llevar una burka, ¿eh? Así que, y de esto hablan estos cuentos, ¿no? De ese poder que tenemos. De hecho, los cuentos tradicionales, ser mujer es aprender a elegir. Elegir a quien te cuida y no a quien te sumerge en un mar helado. Elegir a aquel con el que te puedes sentar a comer un pan, no a aquel cuya comida te sienta mal. Ahí está, sencillito para que lo entendamos de cualquier edad. ¿A cuál? Sí, bueno, pues ya para pues ir cerrando, hay como dos puntos. Uno sería ¿cuál crees tú que ha sido la función de la narración o de los narradores, narradoras en este tiempo de la pandemia? Y el otro, Hombre, pues, algo que pudieras decirnos a las que vamos iniciando en este mundo de la narración. pues mira, el vestigio más antiguo que hay, que delata la presencia de seres humanos en la Tierra, es un hornillo que apareció en Sudáfrica, que tiene 2 millones de años. Hace 2 millones de años había ya homínidos inteligentes que sabían usar el fuego. 2 millones de años. La civilización indoeuropea patriarcal tiene 5.000 años, 5.700 años, más o menos. 2 millones de años frente a 5.700 años. Bueno, pues en ese momento, en este hornillo que se encontró en una cueva al lado de Johannesburgo, en Sudáfrica, había en los estratos inferiores donde se encontró el hornillo, había un depredador, había la existencia de depredadores, una especie como de tigre con dientes de sable que diezmaba a la población de personas que vivían en aquella cueva, porque había huesos con signos de haber muerto, de haber pertenecido a personas que habían muerto de muerte violenta. En el momento que se encuentra el hornillo, en los estratos superiores ya no aparecen personas muertas por muerte violenta y desaparece el depredador. Y John Niles, que es el tipo que encontró el hornillo y que establece esta teoría que te voy a contar, dice que el uso inteligente del fuego alargó las horas de luz y permitió que los grupos humanos se congregaran en torno al fuego y que empezaran a usar esa capacidad fonadora que tenían. Dicen que antes de hablar cantábamos, tarareábamos, y que por eso se generó nuestro aparato fonador. Empezaran a usar esa habilidad que tenían para emitir ruidos, para hablar. Podemos hablar de hablar, puesto que emitir ruidos con significado y reutilizar esos sonidos para hacer enunciados más complejos es hablar ya, ¿no? Para hablar, para decir dónde estaba el depredador o para hablar de dónde estaba la comida. Y dice John Niles que el fuego permitió que la palabra se convirtiera en relato y que los primeros relatos, a juzgar por estos estratos arqueológicos, servían para nombrar el horror. Lo mismo que en este momento pandémico,
hemos necesitado que alguien le pusiera voz a todo eso que estaba sucediendo y pudiéramos poder nombrar el horror. Sin nombrarlo directamente y a veces simplemente nombrándolo en esos cuentos que contamos los narradores y las narradoras. Y sobre todo a toda esa incertidumbre y a toda esa situación en la que nos encontrábamos de indefensión tan absoluta, los protagonistas de los cuentos son seres indefensos. Es el pequeño, no el mayor. El mayor es en los relatos masculinos, en los relatos épicos, en las leyendas, en los cuentos de las mujeres. El protagonista es el pequeño. El que no es inteligente, el que no es el más rápido, el que no es el más valiente, pero el que se detiene a cuidar a los que se encuentran. Y en estos momentos de crisis y de pandemia se ha revelado que los países que mejor respondieron eran, por un lado, los que tenían primeras ministras y, por otro lado, la gente que fue capaz de establecer redes de cuidado y de cuidar a la gente mayor que tenía a su alrededor, o a la gente que no podía hacer la compra, o a la gente en esos momentos en los que surgen estas situaciones tan tremendas. De pronto hay gente que se pone a relatar esto y a contar que la única manera de sobrevivir a esto es si juntos tejemos, si juntos hacemos redes, si nos dedicamos a cuidar a los unos a los otros. Todos estos valores, el cuidado, el pararse, el detenerse, el conmoverse, el compadecerse, el ser empático, todos estos son valores que están en los cuentos tradicionales. Y por lo tanto, en estos momentos más que nunca, ser los transmisores de estos mensajes y sobre todo de que siempre cuando ha sucedido algo que ha provocado un daño en alguien y cuando ese alguien se pone en camino para resolverlo, se encuentra con el otro, que no es el que mata, es el que ayuda. Y gracias al encuentro con el otro se obtiene el don o el objeto que permite restablecer el equilibrio y que se haga justicia y que se produzca la reparación del daño. Estos cuentos que hablan de esa esperanza en que haya un mundo donde la justicia impere y donde el hombre no sea el enemigo del hombre, ni la mujer de la mujer, sino que estemos ahí barriendo la calle que es de todos, ¿no? Y estemos ahí a la disposición del otro para hacerle la calle más limpia o la vida más fácil. Esto es lo que hablan los cuentos y esto es lo que transmitimos las personas que nos dedicamos a contar historias, sobre todo los que contamos cuentos tradicionales. Así que fíjate en la labor tan importante en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos donde la incertidumbre se ha instalado en la vida de todos nosotros y donde de pronto hemos descubierto que somos personas frágiles, como los protagonistas de los cuentos tradicionales. Así que fíjate qué momento tan narrativo tenemos. Sí, una gran oportunidad para compartir todas esas historias que nos motiven a seguir creando redes y a mirarnos, ¿no? A mirar, como dices tú, por la comunidad. Y bueno, ya lo que seguiría es que lo que tú nos quieras compartir, si nos quieres compartir alguna última historia, si quieres, lo que te comentaba es algunas frases, algo que quieras compartir a las narradoras que están empezando, que tienen 1 o 2 años. En mi caso tengo ya casi los 7 años narrando, pero me he dedicado más a narrar desde la literatura porque trabajo para editoriales. Entonces, ¿qué mensaje nos quieres dejar o alguna historia que quieras compartirnos? Mira, yo creo que lo importante en un narrador, en una narradora, es desde dónde cuenta, por qué cuenta. Y a mí me gusta siempre contar esta historia, que es una historia muy de cierre también, ¿no? Y es que hubo una vez un dictador llamado Stalin, que como todos los dictadores del signo que sean, no les gusta que haya gente que piense de manera diferente, y a esa gente que piensa de manera diferente la asesinan. En España se llamó Franco, en Rusia se llamó Stalin, en China se llamó Mao, en Alemania se llamó Hitler, en Italia se llamó Mussolini, etc., ¿no? Bueno, pues este Stalin creó unos campos de exterminio que se llamaron los Gulag, que eran canteras de piedra en Siberia, donde la gente era condenada a trabajos forzados, a picar piedra en condiciones infrahumanas de temperatura y de alimentación, y casi todo el mundo en estos Gulag moría. Pero cuentan que en uno de estos Gulag descubrieron que en uno de los barracones la gente no se moría,
Y cuando fueron a ver por qué no moría la gente, descubrieron que en este barracón, cuando llegaba la noche y se apagaba la luz y sonaba la sirena que anunciaba el toque de queda, todo el mundo se metía en su litera, bajo las delgadas mantas, a intentar pasar una nueva noche antes de volver a trabajar a la cantera. Pero cuentan que en este barracón una mujer se sentaba en su litera y comenzaba a contar. Había una vez. Y durante el momento del cuento, la gente que vivía allí, confinada esperando la muerte, tenían la certeza de que otros mundos eran posibles, los mundos que vivían en los labios de la narradora. Porque la literatura, los cuentos tradicionales, la literatura oral también, son ventanas que nos abren a otros mundos, a otras vidas. Y gracias a la narradora, la gente que vivía allí confinada esperando la muerte tenía la certeza de que más allá de ese gulag, más allá de su confinamiento, existían otras vidas. Y por eso no perdían la esperanza. Y porque no perdían la esperanza, no perdían la vida. Cuentan que esta narradora enfermó y que la gente de su gulag, de su barracón, hacía parte de su trabajo y le daba su comida, porque todos sabían que de la pervivencia de los cuentos y de las narradoras depende la vida de las personas, porque todos y todas sabían que los cuentos no son para animar a la lectura, los cuentos tampoco son para enseñar, los cuentos son para vivir. Así que esta narradora nos dio a todas las generaciones venideras de narradoras esa enseñanza, esa gran enseñanza. Contamos para vivir nosotras y para que vivan las historias que nosotras tenemos dentro y para que vivan la gente que recibe esas historias. Porque contar es compartir y compartir es vivir. Muchas gracias, muy bello cierre. Y sí, así es, tenemos que mirar, ¿no? También, como tú decías, tu propia historia de tu abuela, cómo te fue llevando este caminar y cómo cada uno de nosotros tiene ese ancestro, esa ancestra que nos llevó por este camino y que sabemos que por qué tenemos ahí algo más profundo de por qué nos dedicamos a compartir historias. Y por supuesto, como bien lo dices, porque es la manera en la que vivimos, en la que podemos ser, en la que podemos compartirnos. Y eso no tiene nadie que nos los pueda quitar, ¿no? Poder vivir a través incluso de las historias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las compañeras que están ahí en la red de narradoras. Fue para mí un placer y un honor compartir el espacio con Ana. Espero que ustedes disfruten este espacio, esta entrevista. Recuerden que seguiremos haciendo entrevistas para más narradores y narradoras. Poco a poco también iremos avanzando en la lista de entrevistar a todas las que están ahí en el grupo. Entonces, pues muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Nos vemos pronto en otra entrevista. Gracias. Muchas gracias a vosotras también. Gracias. Red de Narradoras México.